Mi esposa resplandecía después del divorcio. Una semana después, su hermana llamó a la puerta. Los papeles del divorcio pesaban más de lo que debían, considerando que eran solo 23 páginas de jerga legal que se reducían a un simple hecho: Julia Reed ya no quería estar casada conmigo. Los firmé de todos modos, sentado en el estéril despacho de mi abogado mientras ella esperaba en el pasillo, probablemente enviándole mensajes a su nuevo novio sobre lo liberada que se sentía. Mi abogado, Bill Morrison, me conocía desde hacía 15 años. Se había encargado de mis contratos corporativos cuando yo todavía fingía que me importaban los informes trimestrales y las reuniones de la junta directiva. Él me miró con una mezcla de simpatía profesional y genuina preocupación. ¿Estás seguro de esto, Owen?, preguntó. Asentí, tan seguro como puede estarlo un hombre cuya esposa se ha estado acostando con su jefe durante 6 meses. Le entregué los papeles. Mi firma se veía sorprendentemente firme para alguien cuya vida acababa de implosionar oficialmente. Antes de adentrarnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, denle a me gusta, dejen un comentario y presionen ese botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Julia entró al despacho casi saltando cuando Bill la llamó. A sus 41 años, todavía tenía ese algo radiante, ese tipo de brillo que proviene de un cuidado de la piel caro y de la emoción de salirse con la suya. Su negocio de diseño de interiores había despegado en el último año, principalmente gracias a los contactos a través de la Galería de Arte de Grant Bishop. Grant, quien casualmente era la razón por la que estábamos sentados aquí, repartiendo 15 años de matrimonio como si fuera el inventario de una venta de garaje. Seamos maduros, ¿verdad?, dijo Julia, su voz con esa dulzura falsa que usaba con los clientes difíciles. Como si la madurez tuviera algo que ver con sus publicaciones de Instagram de la semana pasada. Aquellas en las que estaba, celebrando la vida, en un bar de moda en la playa de Sarasota, con el brazo de Grant llamativamente colocado alrededor de su cintura. Los comentarios de sus amigas no tenían precio: estás resplandeciente, nena, y viviendo tu mejor vida. Casi me río. Casi. Owen siempre ha sido razonable, continuó, lanzándome una sonrisa que probablemente costó más en trabajos dentales que los coches de la mayoría de la gente. Nos hemos distanciado. Distanciarse. Así es como lo llamábamos cuando tu esposa empieza a trabajar hasta tarde 3 noches a la semana y llega a casa oliendo a una colonia cara que definitivamente no era la mía. Cuando de repente necesita fines de semana de chicas cada 2 meses y publica fotos que, de alguna manera, nunca incluyen a ninguna chica. Cuando empieza a hablar de encontrarse a sí misma y explorar nuevas oportunidades, mientras mira tu cartera de activos como un niño en una tienda de dulces. La casa es para Julia, leyó Bill del acuerdo. Owen se queda con la colección de arte y el apartamento del centro. Las cuentas de jubilación se dividen 50/50. Sin pensión alimenticia. La sonrisa de Julia titubeó por un segundo en la parte de la colección de arte. Había subestimado el valor de 15 años de coleccionismo, especialmente las piezas que había adquirido a través de mis contactos en galerías, pero se recuperó rápidamente, probablemente calculando que el dinero de Grant lo compensaría con creces. Perfecto, dijo. Creo que esto funciona maravillosamente para todos. Maravillosamente. Como en una película de Hallmark donde la esposa infiel se queda con la casa y el marido simplemente sonríe y le desea lo mejor. Excepto que esto no era una película, y yo no era ni de lejos tan noble como ella pensaba. Salimos juntos del edificio, una pareja recién divorciada manteniendo una conversación trivial sobre logística: quién recogería qué, cuándo vendría la mudanza, si deberíamos decírselo a la gente juntos o por separado. Todo muy civilizado, justo como ella quería. Espero que sepas que esto no es personal, Owen, dijo Julia cuando llegamos a nuestros coches. Simplemente queríamos cosas diferentes. Cosas diferentes. Ella quería el dinero y los contactos sociales de Grant Bishop. Yo quería una esposa que no pensara que los votos matrimoniales eran más bien sugerencias que compromisos reales. Lo sé, dije, porque era más fácil que explicar que el adulterio en realidad se sentía bastante personal cuando estabas en el lado receptor. Se fue en su BMW, el que Grant le había ayudado a elegir, según Maya, la hermana de Julia, que había estado intentando advertirme durante meses de que algo iba mal. Maya,
que había estado observando la transformación de Julia de esposa devota a oportunista trepadora social con el tipo de horror normalmente reservado para los desastres naturales. Mi teléfono vibró mientras estaba sentado en mi coche, viendo cómo las luces traseras de Julia desaparecían en el tráfico de Sarasota. Un mensaje de Dave Patterson, mi amigo más antiguo y lo más parecido a un hermano que había tenido. ¿Cómo ha ido? ¿Necesitas una cerveza? Dave era policía, lo que significaba que tenía una naturaleza naturalmente desconfiada y cero paciencia con los cónyuges infieles. Había estado dispuesto a investigar a Grant Bishop por todo, desde evasión de impuestos hasta cruzar la calle imprudentemente, si se lo hubiera pedido. Pero le había pedido que se mantuviera al margen, al menos hasta que el divorcio fuera definitivo. Ahora era definitivo. Conduje a casa, al apartamento del centro que sería mi nueva realidad, pensando en las palabras de despedida de Julia. Esto no es personal. Como si 15 años de matrimonio pudieran disolverse sin que los sentimientos personales se vieran involucrados. Como si su aventura con Grant fuera solo una decisión de negocios, como elegir entre dos empresas de diseño de interiores. Quizás tenía razón, sin embargo. Quizás esto no era personal para ella. Quizás yo había sido solo otra adquisición en su vida cuidadosamente curada, algo que debía ser actualizado cuando apareciera una opción mejor. El pensamiento debería haberme dolido más de lo que lo hizo, pero sobre todo me sentía cansado. Cansado y extrañamente aliviado. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Cajas apiladas en las esquinas, mi colección de arte apoyada contra las paredes, esperando ser colgada. Parecía un trastero, no un hogar. Pero era mío, que era más de lo que podía decir de la casa que Julia se quedaba. Estaba abriendo una cerveza cuando sonó el timbre. Maya Carter estaba en mi umbral, con una expresión que decía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. La hermana menor de Julia siempre había sido la rebelde de la familia, la que decía lo que todos los demás pensaban pero eran demasiado educados para expresar. A sus 38 años, tenía la misma estructura ósea que Julia, pero nada de su calculada perfección. Donde Julia era mármol pulido, Maya era granito en bruto, más difícil de moldear, pero infinitamente más duradero. Necesitamos hablar, dijo. Me hice a un lado para dejarla entrar, notando cómo evitaba el contacto visual. Maya me había estado evitando durante semanas, desde que había intentado convencer a Julia de arreglar las cosas en lugar de correr directamente al juzgado de divorcios. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, dijo, su voz directa. ¿Sabiendo qué? No te hagas el tonto, Owen. Sobre Julia y Grant. Unos 6 meses, dije. La cabeza de Maya se levantó de golpe. ¿6 meses? ¿Lo sabes desde hace 6 meses? Sí, más o menos. Empezó por la época en que ella comenzó a trabajar hasta tarde en el proyecto de la Galería Morrison. Grant ha estado muy implicado en el desarrollo de su carrera. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no luchaste por ella? Le di una cerveza a Maya y me acomodé en la única silla que me quedaba. ¿Luchar contra qué? Ella tomó su decisión. Yo simplemente decidí facilitar la mía. ¿Tu decisión? Dejar que pensara que se estaba saliendo con la suya. A veces dejas que la gente juegue al ajedrez mientras tú estás jugando al póker. Maya me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma desconocido. ¿De qué estás hablando? Julia cree que te ha engañado por completo. Está planeando una fiesta de liberación para el próximo fin de semana con Brianne. Brianne Walsh, la mejor amiga y cómplice de Julia, que se había pasado el último año animando el viaje de autodescubrimiento de Julia mientras ignoraba convenientemente la parte del adulterio. Brianne, que llevaba casada con el mismo hombre durante 20 años y vivía indirectamente a través de la rebelión de Julia. Perfecto, dije. Déjala celebrar. Déjala publicar fotos y recibir felicitaciones. Déjala pensar que ha perpetrado el crimen del siglo. Pero lo ha conseguido. Consiguió todo lo que quería. Sonreí, y Maya dio un paso atrás. Quizás no fue una sonrisa agradable. ¿Crees que esto se trataba de la casa? ¿O del dinero? Maya se sentó frente a mí, su cerveza intacta. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de las consecuencias. No entiendo.
La voz de Maya era apenas un susurro. ¿Qué pasa contigo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una confesión para la que ninguno de los dos estaba preparado. Maya siempre había sido diferente a su hermana. Más aguda, más divertida, más real. Donde Julia coleccionaba personas como si fueran accesorios, a Maya realmente le importaban. Lo había notado a lo largo de los años, lo había notado y lo había ignorado cuidadosamente, porque era la hermana de mi esposa y algunas líneas no están hechas para cruzarse. No sé de qué estás hablando, dije. Sí, lo sabes. Julia se pasó el último año quejándose de ti. Ah, sí. ¿De qué se quejaba? La risa de Maya fue amarga. Dijo que eras cómodo pero no emocionante, seguro pero no apasionado. Dijo que vivir contigo era como estar casada con pintura beige, funcional pero sin inspiración. Pintura beige. Eso era lo que 15 años de matrimonio me habían valido en la estimación de Julia. Yo era pintura beige. Pero yo te observaba, dijo Maya. Te veía en las cenas familiares, contando chistes que solo yo parecía entender. Te veía con tus clientes, apasionado por el arte de una manera que Julia nunca apreció. Te veía ser amable con mis padres cuando Julia estaba demasiado ocupada revisando su teléfono. Maya. Ella no te veía, Owen. No de verdad. Estaba demasiado ocupada mirándose en el espejo, preguntándose si su vida estaba a la altura de sus publicaciones de Instagram. ¿Y tú sí me veías? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, suspendida en el aire como un desafío. Las mejillas de Maya se sonrojaron, pero no apartó la mirada. Alguien tenía que hacerlo, dijo finalmente. ¿De qué te sirve ser un buen hombre si nadie se da cuenta? Quería acercarme a ella, quería acortar la distancia entre nosotros y descubrir qué se sentía al estar con alguien que me veía como algo más que pintura beige. Pero querer y hacer eran cosas diferentes, y yo había aprendido la diferencia de la manera más dura. Julia ni siquiera se ha mudado todavía, dije. Lo sé. No te estoy pidiendo nada, Owen. Solo necesitaba que supieras que alguien estaba prestando atención. Alguien se dio cuenta de que eres divertido, amable, lo suficientemente inteligente como para dejar que tu esposa infiel piense que te ha superado mientras tú planeabas 10 movimientos por delante. ¿Crees que estoy planeando algo? Maya estudió mi rostro como si estuviera tratando de leer un idioma extranjero. Creo que Julia no tiene ni idea de con quién se acaba de divorciar, y creo que Grant Bishop está a punto de descubrir que la pintura beige puede ser mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Se fue después de eso, pero no sin antes besarme en la mejilla. Un toque suave y breve que se sintió como una promesa y una advertencia, todo en uno. La vi marcharse, pensando en el ajedrez y el póker, y en la diferencia entre ganar y la victoria. Julia pensaba que había ganado. Tenía la casa, el novio, la simpatía de sus amigas. Tenía su libertad, su nuevo comienzo y su celebración en redes sociales del crecimiento personal. Lo que no tenía era la imagen completa. Saqué mi teléfono y revisé sus publicaciones de Instagram de la última semana. Julia en el bar de la playa con Grant, ambos con una expresión de satisfecha arrogancia. Julia en la inauguración de una galería, radiante con un vestido que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Julia con sus amigas, brindando con copas de champán por los nuevos comienzos. Los comentarios eran todo lo que esperaba. Brianne deshaciéndose en elogios sobre la valentía de Julia. Y Liz Martínez publicando emojis de corazones en los ojos y así se hace, chica. Otros amigos y conocidos sumándose con su apoyo a la valiente decisión de Julia de dejar su estancado matrimonio. Ni uno solo de ellos había preguntado por mí. Ni uno se había preguntado si quizás había otra cara de la historia. Yo era simplemente el marido descartado, la pintura beige que Julia finalmente había encontrado el valor para cubrir con algo más vibrante. Bien, que pensaran eso. Abrí mi portátil y empecé a hacer listas. Activos, contactos, conexiones sociales, relaciones comerciales, todos los hilos que conectaban la nueva vida de Julia con la antigua, y todas las formas en que se podía tirar de esos hilos. Julia tenía razón en una cosa. Yo era razonable, metódico. Pensaba las cosas en lugar de actuar por impulso. Ella había confundido esas cualidades con debilidad, pero no eran debilidades en absoluto.
Eran armas, y yo apenas estaba empezando. 3 semanas después de que el divorcio fuera definitivo, Julia organizó su fiesta de liberación en el Sarasota Bay Club. Yo no estaba invitado, obviamente, pero Maya sí, y había accedido a ser mis ojos y oídos durante la velada. No es que necesitara mucha recopilación de información. Julia había estado publicando sobre la fiesta durante días, compartiendo fotos de la decoración y los preparativos del catering como si estuviera planeando una boda real en lugar de celebrar el fin de nuestro matrimonio. Pasé esa noche de sábado en mi apartamento, colgando cuadros y fingiendo que no me importaba lo que estaba pasando en el club de campo. El arte se veía bien contra las paredes blancas, mejor de lo que se veía en la casa, donde Julia siempre se había quejado de que mi colección chocaba con su estética de diseño. Demasiado oscuro, había dicho, demasiado intenso. Al parecer, yo tenía un tipo. Mi teléfono vibró alrededor de las 9:30. Un mensaje de Maya. Él está aquí. Parecen la pareja de recién divorciados más feliz del mundo. La foto que envió mostraba a Julia con un vaporoso vestido blanco porque, por supuesto, se había puesto de blanco para su fiesta de divorcio, de pie junto a Grant Bishop como si estuvieran posando para fotos de compromiso. Grant tenía exactamente el aspecto de lo que era, un marchante de arte de 50 años que nunca había conocido a una mujer más joven a la que no pudiera encantar, ni a una mujer mayor de la que no pudiera huir. Pelo plateado, traje caro, el tipo de sonrisa ensayada que probablemente funcionaba con todas las divorciadas de Sarasota. Julia parecía feliz, genuina y radiantemente feliz, de una manera que no había visto en años. Debería haberme dolido verla así, brillando con el tipo de alegría que nunca había mostrado conmigo. En cambio, sentí algo más cercano a la lástima. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Otro mensaje de Maya. Grant está presumiendo con todos los que quieren escuchar sobre sus nuevas conexiones en la comunidad artística. Tus conexiones. Las conexiones de Julia, es decir, mis conexiones. Las relaciones que yo había construido durante 15 años en la escena artística de Sarasota antes de pasar del derecho corporativo al comercio de arte. Los coleccionistas, los inversores, las familias de dinero antiguo que compraban arte como otras personas compran el pan, regularmente y sin pensar mucho en el coste. Grant pensaba que estaba heredando mi red de contactos junto con mi esposa. Estaba a punto de aprender la diferencia entre tomar prestadas las conexiones de alguien y ganárselas. Abrí mi portátil y empecé a hacer llamadas. Richard, soy Owen Reed. Sé que es tarde, pero quería avisarte de algo. Richard Blackwood era dinero antiguo de Sarasota, el tipo de coleccionista que compraba cuadros de $1 millón por capricho y se olvidaba de ellos hasta que su compañía de seguros llamaba para pedir actualizaciones. Había sido uno de mis primeros clientes cuando empecé a comerciar, y con los años, habíamos desarrollado el tipo de relación que iba más allá de los negocios. ¿Owen? ¿Pasa algo? Solo un aviso. Me he enterado de que Grant Bishop, de la Galería Morrison, ha estado usando tu nombre en conversaciones con artistas. Silencio al otro lado de la línea. ¿Es así? La voz de Richard se había vuelto fría. ¿Y qué ha estado diciendo exactamente? Dando a entender que tiene una relación cercana contigo, que estás considerando adquirir varias piezas a través de su galería, ese tipo de cosas. Interesante. Grant Bishop y yo hemos hablado exactamente 2 veces, ambas en eventos sociales. Ciertamente, nunca hemos discutido mis intenciones de compra. Eso me pareció. Solo pensé que querría saberlo. Lo aprecio, Owen. ¿Mucho? Puede que tenga que hacer una visita a la Galería Morrison la semana que viene. La atención total de Richard era algo que Grant Bishop definitivamente no quería. Richard tenía una forma de hacer preguntas que incomodaba a la gente, especialmente a la gente que intentaba venderle algo que no necesitaba. Hice 6 llamadas más esa noche, contactando a coleccionistas, inversores y propietarios de galerías que habían trabajado conmigo a lo largo de los años. No hablé mal de Grant directamente. No lo necesitaba. Simplemente me aseguré de que supieran que estaba haciendo suposiciones sobre relaciones que me pertenecían a mí, no a Julia. Para el domingo por la mañana, el rumor se estaba extendiendo por la comunidad artística de Sarasota de que Grant Bishop se estaba excediendo. Para el lunes, 3 de sus mayores clientes potenciales habían llamado para cancelar reuniones.
Maya pasó el martes por la noche con comida china para llevar y actualizaciones del círculo social de Julia. Está de los nervios, informó Maya, acomodándose en mi sofá con su Lomain. Es un caos total. 3 de sus mayores clientes potenciales cancelaron esta semana, y Richard Blackwood apareció esta tarde y básicamente lo interrogó durante 1 hora sobre sus relaciones con los coleccionistas. Ah, sí, repetí. Qué mala suerte. Grant está convencido de que alguien está saboteándolo. Le dijo a Julia que cree que es uno de sus competidores, celoso de su éxito. Maya me lanzó una mirada que decía que no se creía mi acto de inocencia, pero no insistió. En cambio, me contó los planes de Julia para redecorar la casa. Nuestra casa, la que se había quedado en el divorcio. Quiere quitar todo lo que le recuerde a ti, dijo Maya. Va a rehacer la cocina, pintar todas las habitaciones. Borrarte, básicamente. Grant va a pagar por todo. Grant estaba pagando para redecorar la casa donde vivía mi exesposa. La casa donde probablemente habían estado manteniendo su aventura durante meses antes de que Julia reuniera el valor para pedir el divorcio. La casa que todavía tenía mi nombre en la hipoteca, aunque Julia la había conseguido en el acuerdo. Tomé una nota mental para llamar a mi abogado sobre esa situación hipotecaria. Podría haber algunas cláusulas interesantes en el acuerdo de divorcio que Julia y su abogado habían pasado por alto. Owen, dijo Maya, dejando sus palillos. ¿Puedo preguntarte algo? Dispara. ¿Estás bien? ¿De verdad? Porque pareces diferente, más tranquilo de lo que esperaba. Consideré la pregunta. ¿Estaba bien? Mi esposa me había engañado, se había divorciado de mí y ahora estaba presumiendo de su nueva relación por todas las redes sociales mientras su novio intentaba robar mis contactos comerciales. Según la mayoría de los baremos, debería estar devastado. En cambio, me sentía centrado, con un propósito, como si hubiera estado sonámbulo durante meses y finalmente hubiera despertado. Estoy mejor que bien, le dije a Maya. Estoy despierto. ¿Despierto? Durante el último año, he estado reaccionando a las decisiones de Julia. Su infidelidad, su decisión de divorciarse, su relación con Grant. Ahora estoy tomando mis propias decisiones. Maya estudió mi rostro como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Julia va a darse cuenta de que estás detrás de esto. Puede que sí, puede que no. Te conoce. Sabe cómo piensas. Cree que sabe cómo pienso. Pero la gente cambia. Ella se va a asustar. Cuando se dé cuenta de que el hombre que pensaba que era pintura beige es en realidad un estratega, se va a asustar. Pensé en eso después de que Maya se fuera. ¿Me conocía Julia lo suficiente como para preocuparse? ¿Le habían enseñado 15 años de matrimonio algo sobre mi carácter que incluso yo apenas estaba descubriendo? Saqué mi teléfono y revisé sus publicaciones recientes. Más fotos de la fiesta de divorcio, más celebraciones de su nueva vida con Grant. Pero Maya tenía razón. Había algo diferente en la expresión de Julia en las fotos más nuevas. Una tensión alrededor de sus ojos que no estaba allí antes. Estaba preocupada. A la mañana siguiente, pasé por nuestra antigua casa, la casa de Julia, ahora de camino a una reunión con un cliente. El letrero de «vendido» había desaparecido del jardín delantero, reemplazado por un contenedor y 2 camiones de contratistas. A través de las ventanas, pude ver a los trabajadores arrancando los armarios de la cocina que yo había ayudado a instalar 5 años atrás. Julia me estaba borrando, tal como había dicho Maya, eliminando todo rastro de nuestro matrimonio como si hubiera sido un error que estaba corrigiendo. Bien, que redecorara. Que empezara de nuevo con el dinero de Grant, el gusto de Grant y la visión de Grant para su futuro juntos. Yo tenía mis propios planes para su futuro. Mi teléfono sonó mientras entraba en el aparcamiento de la Galería Morrison, la misma galería donde Julia había conocido a Grant, cuando ella era solo la diseñadora de interiores y él solo su cliente, antes de que se convirtieran en lo que fueran ahora. Owen Reed, habla Jennifer Walls. Jennifer Walls, la hija de Brianne, la que se había dedicado al periodismo en lugar de seguir a su madre en el circuito de los clubes de campo. La había conocido un par de veces en reuniones familiares cuando Julia y yo todavía fingíamos que nuestro matrimonio era sólido. Jennifer, hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias.
Te llamo porque estoy trabajando en una historia y me preguntaba si podrías ayudarme. ¿Qué tipo de historia? Es sobre la propiedad de galerías y las relaciones entre marchantes y coleccionistas. Se ha hablado de cambios en el mercado, de nuevos actores que hacen grandes promesas. Pensé que podrías tener alguna perspectiva. Nuevos actores haciendo grandes promesas. Eso solo podía significar Grant Bishop. Estaría encantado de ayudar, dije. ¿Cuándo querrías que nos viéramos? ¿Qué tal mañana por la tarde? ¿Puedo ir a tu galería? Ya no tengo galería. Ahora trabajo de forma independiente, pero podríamos vernos en mi apartamento. Perfecto. Y, señor Reed, debo mencionar que esta historia se centrará en la rendición de cuentas en el mundo del arte, asegurándonos de que los coleccionistas sepan con quién están tratando realmente. Rendición de cuentas. Me gustaba cómo sonaba eso. Después de colgar, me quedé en mi coche unos minutos, viendo a la gente entrar y salir de la Galería Morrison. Gente normal viviendo vidas normales, comprando arte porque les gustaba, o porque combinaba con sus muebles, o porque alguien les había convencido de que era una buena inversión. Ninguno de ellos sabía que su tranquila mañana de martes estaba a punto de convertirse en parte de una historia mucho más grande. Ninguno se daba cuenta de que eran testigos del comienzo de la caída muy pública de Grant Bishop. Sonreí y salí del coche. Tenía un cliente que ver, una periodista para la que prepararme y un novio de mi exesposa que destruir. Solo otro día en el paraíso. La Galería Morrison bullía de actividad cuando entré el miércoles por la tarde. Jennifer Walsh había sugerido que nos reuniéramos allí en lugar de en mi apartamento. Quería ver el espacio donde Grant Bishop llevaba sus negocios, hacerse una idea de su operación antes de entrevistarlo. No le había dicho que Grant no tenía ni idea de que estaba a punto de ser entrevistado. Señor Reed, gracias por venir, se me acercó Jennifer con el tipo de entusiasmo que ponía nerviosos a los marchantes de arte veteranos. Tenía 28 años, rubia como su madre, pero con unos rasgos más afilados y una grabadora digital que manejaba como un arma. Por favor, llámame Owen. Owen, entonces. Gracias por tu tiempo. Encontramos un rincón tranquilo cerca de la sección contemporánea, rodeados de cuadros que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Jennifer preparó su grabadora y sacó un cuaderno cubierto de lo que parecía taquigrafía de investigación. Entonces, háblame de Grant Bishop, dijo sin preámbulos. ¿Qué te gustaría saber? Todo. Su historial, sus prácticas comerciales, sus relaciones con los coleccionistas. He estado oyendo cosas interesantes. Miré alrededor de la galería, notando cómo otros visitantes fingían no escuchar nuestra conversación. La comunidad artística de Sarasota era lo suficientemente pequeña como para que los chismes viajaran rápido, y Grant Bishop se había convertido en el centro de varias conversaciones recientes. Grant es ambicioso, dije finalmente. Cree que puede transformar la escena artística de Sarasota. ¿Haciendo qué? Haciendo grandes promesas. A los artistas, a los coleccionistas. Ha estado hablando de expandirse, de atraer a grandes nombres. La pluma de Jennifer se movía por su cuaderno. He oído que recientemente formó una relación de negocios con su exesposa. Julia es diseñadora de interiores. Tiene sentido que trabaje con galerías locales. Pero su relación va más allá de los negocios, ¿no es así? Miré a Jennifer a los ojos. Tenía la misma inteligencia depredadora que su madre, pero centrada en la verdad en lugar del chisme. Era una combinación peligrosa. Se divorció recientemente, dijo Jennifer. Entiendo que el divorcio fue amistoso. Tan amistoso como puede serlo un divorcio. Y poco después, ella empezó una relación personal con el señor Bishop. Así es. Lentamente, asentí. Algunos coleccionistas con los que he hablado se han sentido incómodos con sus recientes propuestas. ¿Incómodos de qué manera? Preocupado, era una forma educada de decir furioso. Había estado recibiendo llamadas toda la semana de coleccionistas que querían saber por qué Grant Bishop pensaba que podía hablar por ellos, hacer promesas sobre sus intenciones de compra o usar sus nombres para atraer a nuevos artistas a su galería. ¿Has hablado con Grant sobre esto? Todavía no. Quería obtener antecedentes primero, entender la imagen completa antes de acercarme a él para que comente.
La imagen completa. Jennifer no tenía ni idea de lo completa que estaba a punto de ser esa imagen. Señor Reed dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Extraoficialmente. ¿Cree que el señor Bishop está operando de manera ética? Consideré la pregunta. Grant Bishop se acostaba con mi exesposa, intentaba robar mis contactos comerciales, al parecer, usaba la información de los clientes de maneras que los incomodaban. Pero la ética en el mundo del arte era a menudo más flexible que en otras industrias. Creo que Grant Bishop es ambicioso, dije finalmente. A veces la ambición lleva a la gente a hacer suposiciones sobre relaciones que en realidad no existen. ¿Relaciones con coleccionistas, entre otras cosas? Jennifer hizo otra nota. ¿Y su relación con su exesposa? ¿Cree que eso está afectando a su juicio comercial? Ahora llegábamos a la parte interesante. Julia es una mujer inteligente, dije. Tiene buenos instintos sobre la gente y un excelente gusto en arte. Si Grant es inteligente, escuchará sus consejos. ¿Y si no es inteligente? Entonces asumirá que casarse con ella le da acceso automático a relaciones que ella en realidad no controla. Las cejas de Jennifer se arquearon. ¿Casarse con ella? ¿Se van a casar? Parpadeé, como si hubiera dicho algo que no pretendía. Eso es solo un rumor. No debería haberlo mencionado. Por favor, no lo incluya. Por supuesto, dijo Jennifer. Pero pude ver las ruedas girando en la cabeza de Jennifer. Un galerista haciendo afirmaciones comerciales cuestionables mientras acelera una relación con una mujer recién divorciada que tenía conexiones con su mercado objetivo. Era el tipo de historia que se escribía sola. Una pregunta más, dijo Jennifer. Si estuviera aconsejando a coleccionistas sobre trabajar con el señor Bishop, ¿qué les diría? Les diría que hagan preguntas, que verifiquen las afirmaciones, que se aseguren de entender exactamente en qué se están metiendo antes de comprometerse a nada. Un buen consejo para las relaciones comerciales en general. ¿Y las personales? Jennifer sonrió. Gracias por su tiempo, señor Reed. Esto ha sido muy útil. Guardó su grabadora y su cuaderno, y luego se detuvo. Ah, una cosa más. ¿Estaría disponible para una entrevista de seguimiento después de que hable con el señor Bishop? Tengo la sensación de que esta historia va a ser más compleja de lo que pensé inicialmente. Siempre estoy disponible para ayudar con la información precisa. Después de que Jennifer se fuera, deambulé por la galería, mirando cuadros y esculturas que Grant probablemente pensaba que poseía, pero que en realidad estaban en consignación de artistas que podían retirar su obra en cualquier momento. El mundo del arte se basaba en las relaciones y la reputación, dos cosas que podían evaporarse de la noche a la mañana si la gente perdía la confianza en tu integridad. Grant Bishop estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura. Mi teléfono vibró con un mensaje de Maya. Julia está como loca por algo. No quiere decir que... ¿Podemos hablar esta noche? Le respondí. Ven sobre las 7. ¿Cocinaré? Cocinar para Maya se había convertido en algo habitual en las últimas semanas. Pasaba con actualizaciones sobre el estado de ánimo de Julia, y yo preparaba la cena mientras hablábamos de todo excepto de la evidente atracción que se estaba construyendo entre nosotros. Era un equilibrio delicado. Ambos éramos adultos, ambos solteros, pero el momento era lo suficientemente complicado como para requerir una navegación cuidadosa. Maya llegó a las 7:15 con una botella de vino y una expresión preocupada. Ha estado llamando a todos nuestros amigos en común, dijo, acomodándose en mi sofá mientras yo terminaba la pasta. Preguntando si han oído algún rumor sobre Grant. Cree que alguien está intentando arruinar su negocio. ¿Alguien como quién? No lo sabe. Un competidor, un artista descontento. Dijo que Richard Blackwood fue especialmente duro con él la semana pasada. Me imagino que sí. Owen, está empezando a sospechar de ti. Dijo que era demasiada coincidencia que sus problemas empezaran justo después de que se finalizara el divorcio. Le llevé a Maya un plato de linguine con salsa de almejas y me senté a su lado. A veces el universo tiene un extraño sentido de la oportunidad. Ella no cree en el universo. Cree en la venganza. Julia siempre ha tenido una imaginación muy viva.
Maya me lanzó una mirada que decía que ya no se creía mi acto de inocencia, no más que Julia. ¿Qué hiciste? Tuve un almuerzo con una periodista que está escribiendo una historia sobre la escena artística local. Discutimos prácticas comerciales y relaciones profesionales. Una conversación muy educativa. Owen. ¿Qué? Vas a destruirlo, ¿verdad? Enrosqué los linguine alrededor de mi tenedor y consideré la pregunta. ¿Iba a destruir a Grant Bishop? Parecía una forma muy dura de decirlo. Simplemente me estaba asegurando de que la gente tuviera información precisa sobre sus prácticas comerciales y afirmaciones profesionales. Si esa información resultaba que lo destruía, bueno, eso era realmente más culpa suya que mía. Voy a asegurarme de que la gente sepa con quién está tratando, dije. Lo que hagan con esa información depende de ellos. Maya guardó silencio durante un largo momento, picoteando su pasta. Julia tiene miedo, dijo finalmente. ¿De qué? De ti. De lo que podrías hacer. No para de decir que estás demasiado callado, demasiado tranquilo. Esperaba que lucharas por la casa o que montaras una escena por Grant, o que al menos actuaras como un hombre cuya esposa lo dejó por otro. ¿Cómo se supone que debo actuar? Enfadado, dolido, desesperado por recuperarla. Maya me miró directamente. ¿Estás desesperado por recuperarla? No. ¿Estás enfadado? Sí. Con Julia. Con ambos. Pero la ira no es muy útil a menos que la canalices hacia algo productivo. ¿Y en qué la estás canalizando? Sonreí y Maya negó con la cabeza. ¿Estás disfrutando de esto? Estoy disfrutando de tener un propósito de nuevo. Durante el último año de nuestro matrimonio, me sentí como si estuviera sonámbulo, haciendo los movimientos, fingiendo que todo estaba bien mientras Julia se alejaba de mí centímetro a centímetro. Ahora estoy despierto. ¿Y qué vas a hacer con ese despertar? Lo que sea necesario. Maya cogió su copa de vino, luego cambió de opinión y en su lugar cogió mi mano. Sus dedos estaban cálidos y temblaban ligeramente. Owen, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincero conmigo. De acuerdo. ¿Hay espacio en tu plan de venganza para algo bueno? ¿Algo que no se trate de herir a Julia o a Grant? Miré nuestras manos unidas. La piel de Maya era más pálida que la de Julia, sus dedos más largos y elegantes. Manos de artista, aunque trabajara en marketing para una organización sin ánimo de lucro. ¿Algo como qué? Como nosotros. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de si debíamos cruzar. Nosotros. Maya y yo. El exmarido afligido y la hermana de su exesposa encontrando consuelo el uno en el otro mientras el mundo ardía a su alrededor. Debería haberse sentido mal. Debería haberse sentido como una traición, o un rebote, o una complicación que haría todo más desordenado. En cambio, se sintió como lo primero honesto que me había pasado en meses. Maya, sé que es complicado. Sé que el momento es terrible. Sé que Julia se volvería loca si se enterara. Pero, Owen, ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo lealtad familiar o simpatía por lo que ella te hizo pasar. Levanté su mano hasta mis labios y besé sus nudillos, ganando tiempo mientras averiguaba qué decir. Maya tenía razón. El momento era terrible. Involucrarme con ella ahora añadiría un elemento personal a mi conflicto con Julia que podría complicar todo lo que estaba tratando de lograr. Por otro lado, Julia había perdido cualquier derecho a la superioridad moral cuando empezó a acostarse con Grant Bishop. ¿Qué pasa con Julia? A Julia no le importó cómo te sentirías tú. ¿Por qué debería importarnos a nosotros cómo se sentiría ella? Acerqué a Maya, lo suficiente como para oler su perfume, algo ligero y floral que no se parecía en nada a los aromas pesados y caros de Julia. Hay espacio, dije, pero necesito que entiendas algo. No he terminado con Julia y Grant. Esto con los periodistas, los coleccionistas, las complicaciones comerciales. Eso es solo el principio. Lo sé. Y se va a poner feo. Probablemente muy feo. Si estás conmigo, vas a ser parte de ese lío. Maya sonrió, y por primera vez en semanas, fue una expresión genuinamente feliz. Owen Reed dijo,
He sido parte del desastre de Julia toda mi vida. Ser parte del tuyo no puede ser peor. La besé entonces, finalmente cruzando el puente que habíamos estado rodeando durante semanas. Sabía a vino y a posibilidad, a todo lo que Julia no era y a todo lo que me había estado perdiendo sin darme cuenta. Cuando nos separamos, Maya respiraba con dificultad y sus mejillas estaban sonrojadas. ¿Y bien? Preguntó. ¿Y bien? ¿Qué? ¿Fue tan bueno como esperabas? Fue mejor. Maya sonrió y se acurrucó contra mi hombro. ¿Bien? Porque tengo la sensación de que vamos a necesitar muchos más de esos para superar lo que viene. La historia de Jennifer Walsh apareció en la portada de la sección de negocios del Herald Tribune el domingo, bajo el titular, Promesas vacías, están en riesgo las inversiones en arte de Sarasota. Era una obra maestra de periodismo cuidadoso. Sin acusaciones directas, solo una serie de citas de fuentes anónimas que expresaban su preocupación por las prácticas comerciales y las afirmaciones profesionales de Grant Bishop. El artículo detallaba las afirmaciones de Grant sobre sus relaciones con los clientes, sus promesas a los artistas sobre el acceso a coleccionistas de alto nivel y sus planes de expansión para la Galería Morrison. También mencionaba su reciente relación personal con una destacada diseñadora de interiores de Sarasota, recién divorciada de una figura muy respetada en la comunidad artística local. Julia no fue nombrada directamente, pero cualquiera en la comunidad artística de Sarasota sabría exactamente de quién hablaba el artículo. Leí la historia 3 veces mientras tomaba café, admirando la habilidad de Jennifer para destruir la reputación de alguien sin decir técnicamente nada difamatorio. Grant Bishop quedaba como un iluso o un deshonesto, posiblemente ambos. Los coleccionistas citados en el artículo dejaban claro que sus afirmaciones sobre la representación de sus intereses no solo eran inexactas, sino también inoportunas. Mi teléfono empezó a sonar a las 8:30. Un artículo fascinante en el periódico de esta mañana, dijo Richard Blackwood. Sonaba más divertido que enfadado, lo cual era una buena señal. Ese joven Bishop parece haberse metido en un buen lío. Parece que sí. Le dije que un hombre que se acuesta con la esposa de otro y luego intenta robarle sus relaciones comerciales no debería sorprenderse cuando el pozo resulta estar envenenado. Después de que Richard colgara, llamé a Maya. No tienes que decir nada. Lo sé. Ha estado llamándome cada hora desde las 7 de la mañana. Está convencida de que tú orquestaste todo. ¿Le dijiste que estaba equivocada? Le dije que era paranoica. Hay una diferencia. ¿Cómo lo está llevando Grant? Según Julia, está furioso. Cree que la periodista tenía algún tipo de agenda, que alguien le filtró información diseñada para hacerlo quedar mal. Alguien lo hizo. Oven. Maya, Grant Bishop intentó robar mis relaciones con los clientes y usó a mi exesposa como palanca para acceder a coleccionistas que confiaban en mí. Hizo esto personal en el momento en que decidió que acostarse con Julia le daba derecho a fastidiarme profesionalmente. Lo sé. No te estoy criticando. Solo estoy impresionada y un poco asustada. ¿Asustada de qué? De lo bueno que eres en esto. Julia siempre decía que eras demasiado bueno para ser un abogado de verdadero éxito. Resulta que no eres demasiado bueno en absoluto. Pensé en eso después de colgar. ¿Era yo bueno? Siempre me había considerado razonable, justo, dispuesto a dar a la gente el beneficio de la duda. Pero quizás esas cualidades habían sido lujos que podía permitirme cuando mi vida era estable y predecible. Ahora mi vida no era ni estable ni predecible, y estaba descubriendo que tenía un talento para el pensamiento estratégico que nunca antes había necesitado usar. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar. Grant. Miré el mensaje durante un largo momento, luego respondí. No creo que tengamos nada de qué hablar. ¿Sabes lo que hiciste? Esto no ha terminado. Tienes razón. No ha terminado. Apagué mi teléfono y salí a caminar por la playa. Sarasota a finales de otoño era perfecta. Cálida pero no calurosa, concurrida pero no abarrotada, el tipo de clima que hacía que la gente pensara en nuevos comienzos y nuevos arranques. Julia probablemente estaba teniendo dudas sobre su nuevo comienzo en este momento. Pasé la tarde en una pequeña galería del centro, mirando obras de artistas locales que podrían estar interesados en cambiar de representación si la reputación de Grant Bishop seguía deteriorándose.
La dueña de la galería, Sarah Chen, era una amiga de mis días en el derecho corporativo, que siempre había sido sincera conmigo sobre el lado comercial del arte. He oído lo de la historia del Herald Tribune, dijo mientras mirábamos una serie de pinturas abstractas que me recordaban a nubes de tormenta. Grant ha estado llamando por ahí tratando de hacer control de daños. ¿Con suerte? ¿Tú qué crees? El hombre básicamente admitió usar las confidencias de Alcoba como investigación de mercado. Incluso si la gente creyera sus desmentidos, ¿quién quiere trabajar con alguien tan poco profesional? ¿Qué oyes de los artistas? 3 de ellos ya han preguntado sobre retirar su obra de su galería. Los otros están esperando a ver cómo se desarrolla esto, pero están nerviosos. ¿Nerviosos por qué? Por estar asociados con un marchante que podría no estar por aquí mucho más tiempo. La representación de una galería se basa en la confianza, Owen. Una vez que eso se pierde, todo lo demás se desmorona muy rápido. Sarah tenía razón. El mundo del arte se basaba en las relaciones y la reputación, y Grant había logrado dañar ambas en el lapso de un solo artículo de periódico. Los artistas empezarían a retirar su obra, los coleccionistas dejarían de atender sus llamadas y los inversores buscarían oportunidades más estables. Sarah, dije, estudiando una pintura que parecía una puesta de sol explotando en la oscuridad. Hipotéticamente, si alguien quisiera abrir una nueva galería en Sarasota, ¿cuáles serían los mayores desafíos? Capital inicial, obviamente. Encontrar el espacio adecuado, construir relaciones con artistas y coleccionistas. Me miró fijamente. ¿Por qué? ¿Estás pensando en volver al negocio? Quizás. Hipotéticamente. Bueno, hipotéticamente, este sería un momento muy interesante para entrar en el mercado, especialmente si ya tienes relaciones con coleccionistas y una reputación de comerciante honesto. ¿Hipotéticamente? Hipotéticamente. Sarah sonrió. Owen, si decides dejar de hablar hipotéticamente, llámame. Conozco al menos a 6 artistas que estarían interesados en hablar contigo. Compré la pintura de las nubes de tormenta y conduje a casa, pensando en las posibilidades, en el momento oportuno y en la diferencia entre venganza y justicia. Grant Bishop había intentado robar mis relaciones profesionales y había utilizado mi vida personal como palanca en sus negocios. El artículo del periódico había expuesto sus prácticas poco éticas y había dañado su reputación, pero no había resuelto realmente el problema subyacente. Seguía acostándose con mi exesposa. Seguía operando una galería en mi ciudad. Seguía beneficiándose del mundo del arte del que yo había sido parte mucho antes de que Julia decidiera mejorar su vida. Quizás era hora de hacer algo al respecto. Maya me estaba esperando cuando llegué a casa, sentada en mi sofá con una botella de vino y una expresión preocupada. Julia vino a verme hoy, dijo sin preámbulos. ¿Y bien? Quería saber si tú y yo estábamos liados. Dejé la pintura y me uní a Maya en el sofá. ¿Qué le dijiste? Le dije que no era asunto suyo, que había perdido el derecho a tener opiniones sobre tu vida personal cuando empezó a acostarse con Grant. ¿Cómo se lo tomó? Como era de esperar. Dijo que estaba traicionando a la familia, que me estabas usando para vengarte de ella, que era demasiado ingenua para ver lo que realmente estabas haciendo. ¿Y qué estoy haciendo realmente? Maya me miró directamente. No lo sé, Owen. ¿Qué estás haciendo realmente? Era una pregunta justa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba destruyendo sistemáticamente la reputación y las relaciones comerciales de Grant Bishop mientras comenzaba una relación romántica con la hermana de mi exesposa. Planeaba reingresar al negocio del arte en el momento exacto en que mi principal competencia estaba implosionando. Estaba usando todas las ventajas que tenía para asegurarme de que las personas que me habían traicionado sufrieran las consecuencias de sus acciones. Estoy asegurándome de que las acciones tengan consecuencias, dije finalmente. Eso es todo. Acerqué a Maya, aspirando su aroma familiar. Julia tomó sus decisiones. Grant tomó las suyas. Yo estoy tomando las mías. Maya guardó silencio por un momento. ¿Y yo? ¿Cuál es mi papel en esto? Tú eres la parte buena. La única parte de todo este desastre que tiene sentido. Ten cuidado, Owen. El amor no te convierte en un santo. Todavía puedo ser una perra si es necesario.
Lo sé. Es una de las cosas que me gustan de ti. Pensé en mi exesposa, probablemente sentada en nuestra antigua casa con Grant, tratando de averiguar cómo su plan perfecto había salido tan mal. Julia, que había pensado que podía cambiarme por un modelo mejor sin complicaciones ni consecuencias. Julia tomó su decisión, dije. Ahora tiene que vivir con ella. Maya asintió y se acurrucó contra mi hombro. ¿Y ahora qué pasa? Miré la pintura de las nubes de tormenta apoyada contra mi pared, toda su belleza oscura y energía violenta. Ahora vemos cuánto daño puede hacer realmente un artículo de periódico. El daño resultó ser considerable. Para el miércoles, Grant Bishop había perdido 3 artistas importantes y 2 coleccionistas significativos. La próxima exposición de la Galería Morrison se pospuso indefinidamente cuando la artista destacada decidió retirar su obra en lugar de asociarse con la controversia. Los inversores de Grant hacían preguntas incisivas sobre sus prácticas comerciales y exigían documentación para sus afirmaciones sobre las relaciones con los clientes. Maya me mantuvo al día sobre el estado de ánimo cada vez más frenético de Julia. Grant está perdiendo dinero a espuertas, informó Maya durante la cena del jueves por la noche. Los coleccionistas no le devuelven las llamadas. Los artistas están hablando de irse. Qué pena. Le dijo a Julia que si no consigue una gran venta pronto, podría tener que cerrar la galería. Enrosqué la pasta alrededor de mi tenedor y consideré esta información. Grant Bishop estaba descubriendo que robar las relaciones comerciales de alguien era más difícil que robarle a su esposa. Los coleccionistas eran leales a los marchantes en los que confiaban, no a los que afirmaban representarlos sin permiso. ¿Cómo está manejando Julia el estrés? No muy bien. Ha estado bebiendo más, durmiendo menos. No para de preguntarme si creo que planeaste todo esto. ¿Qué le dices? Que te está dando demasiado crédito. Que a veces las cosas malas simplemente les pasan a las personas que toman malas decisiones. Maya se estaba volviendo mejor en el arte de decir verdades a medias. Era una de sus cualidades más atractivas. Owen dijo, dejando su tenedor. Necesito preguntarte algo. Dispara. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? La reputación de Grant ya está destruida. Su negocio está fracasando. Julia está miserable y habla de irse de la ciudad. ¿Cuándo termina esto? Consideré la pregunta. ¿Cuándo terminaba? ¿Cuando Grant Bishop perdiera todo lo que intentó robarme? ¿Cuando Julia se diera cuenta de que cambiar su matrimonio por una relación con un empresario fracasado había sido un error catastrófico? ¿Cuando todos en la comunidad artística de Sarasota entendieran que traicionar la confianza de la gente tenía consecuencias? Termina cuando la justicia se haya hecho, dije finalmente. ¿Qué significa eso? ¿La justicia de quién? ¿La tuya? Miré a Maya directamente. La justicia es solo una palabra elegante para la venganza que la sociedad aprueba. Maya cruzó la mesa y tomó mi mano. Sé que estás herido, Owen. Sé que lo que hicieron fue imperdonable. Pero no dejes que te convierta en alguien que no eres. ¿Y quién soy? Pensé en Grant Bishop, probablemente sentado en su galería en quiebra, tratando de averiguar cómo salvar su reputación y su negocio. Pensé en Julia, descubriendo que su mejora se había convertido en una degradación catastrófica. Pensé en todas las personas que habían asumido que yo simplemente aceptaría su traición en silencio y seguiría con mi vida. Lo llamaría educación, dije. Enseñar a la gente que las acciones tienen consecuencias. Maya sonrió. Eres un maestro muy dedicado. Siempre he creído en la instrucción exhaustiva. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jennifer Walls. La historia de seguimiento sale el domingo. Pensé que querría saberlo. Le mostré el mensaje a Maya. Parece que la educación continúa. ¿Qué crees que cubrirá la historia de seguimiento? Probablemente las secuelas de la primera historia. Cierres de galerías, deserciones de artistas, reacciones de los coleccionistas. El coste humano de las prácticas comerciales poco éticas. El coste humano, repitió Maya, incluyendo a Julia y Grant. Especialmente a Julia y Grant. Maya guardó silencio por un momento, luego. ¿Alguna vez te sientes culpable por esto? ¿Por qué? Por destruir sus vidas.
Consideré la pregunta seriamente. ¿Me sentía culpable? Grant Bishop había intentado robar mis relaciones comerciales y había usado a mi exesposa como palanca en sus negocios profesionales. Julia me había engañado durante 6 meses, luego se divorció de mí para estar con su amante, esperando que yo desapareciera silenciosamente de sus vidas. Ellos habían tomado sus decisiones. Yo solo me estaba asegurando de que esas decisiones tuvieran las consecuencias apropiadas. No siento culpa, dije. Siento satisfacción. Siento justicia. Siento que por primera vez en mucho tiempo, el mundo tiene sentido. ¿Es eso lo que quieres ser, Owen? ¿El hombre que hace que el mundo tenga sentido a través de la venganza? Era una buena pregunta. ¿Qué quería ser cuando todo esto terminara? ¿El exmarido vengativo que había arruinado sistemáticamente a las personas que lo habían traicionado, o algo completamente diferente? Quiero ser el hombre que construye algo mejor a partir de los escombros, le dije. Y si eso significa despejar primero algunos escombros, que así sea. Maya se rió. Eres un poeta, Owen Reed. Un poeta vengativo y calculador. Después de que Maya se fuera, me senté en mi sofá mirando la pintura de las nubes de tormenta que le había comprado a Sarah Chen. Toda esa energía oscura y belleza violenta capturada en óleo y lienzo. Era el tipo de arte que incomodaba a la gente, el tipo que revelaba verdades que preferirían no reconocer. Saqué mi portátil y empecé a investigar propiedades comerciales en el centro de Sarasota. Específicamente, espacios para galerías. Había 3 propiedades disponibles, todas en ubicaciones privilegiadas, todas actualmente fuera de mi presupuesto, pero potencialmente asequibles si podía encontrar los inversores adecuados. Inversores como Richard Blackwood, que había estado haciendo preguntas incisivas sobre mis planes futuros. Como Sarah Chen, que había mencionado conocer a artistas que podrían estar interesados en una nueva representación. Como los coleccionistas que habían estado llamando toda la semana para expresar su descontento con las presunciones de Grant Bishop sobre sus relaciones comerciales. Hice una lista de contactos potenciales, luego empecé a redactar un plan de negocios. Nada elaborado, solo un esquema de cómo podría ser una nueva galería, el tipo de artistas que querría representar, el tipo de coleccionistas a los que querría servir, las prácticas comerciales que distinguirían mi operación de la empresa en quiebra de Grant Bishop. Para la medianoche, tenía el esqueleto de un plan que parecía a la vez ambicioso y alcanzable. Una galería que serviría a la comunidad artística de Sarasota como merecía ser servida, con honestidad, profesionalismo y respeto por las relaciones que hacían posible el negocio. Llevaría tiempo reunir la financiación y encontrar el espacio adecuado. Requeriría una planificación cuidadosa y un pensamiento estratégico. Significaría competir directamente con lo que quedara de la operación de Grant Bishop. Sería el movimiento final perfecto en un juego que Grant ni siquiera se daba cuenta de que había perdido. Guardé el plan de negocios y cerré mi portátil, pensando en la pregunta de Maya. ¿Quién quería ser cuando todo esto terminara? Quería ser el hombre que convirtió la traición en oportunidad. El hombre que construyó algo duradero a partir de los escombros de su matrimonio. El hombre que demostró que ser subestimado era a veces la mayor ventaja de todas. Julia me había llamado pintura beige, funcional pero sin inspiración. Estaba a punto de aprender que incluso la pintura beige podía cubrir multitud de pecados, y a veces, podía cubrirlos permanentemente. La historia de seguimiento de Jennifer Walsh apareció el domingo con el titular, Secuelas de la tormenta, la escena artística de Sarasota se tambalea tras las revelaciones. Fue aún más devastadora que el primer artículo, detallando el colapso de las relaciones comerciales de Grant Bishop y la crisis financiera que enfrentaba la Galería Morrison. La historia incluía citas de artistas que habían retirado su obra, coleccionistas que habían cancelado acuerdos e inversores que exigían el reembolso inmediato de los préstamos. Pintaba un cuadro de un negocio construido sobre falsas promesas y afirmaciones infladas, que ahora se desmoronaba bajo el peso de su propia deshonestidad. Julia fue mencionada por su nombre esta vez, identificada como la socia personal y profesional de Grant. El artículo dejaba claro que esas relaciones con los coleccionistas nunca habían sido transferibles y que las suposiciones de Grant sobre heredarlas habían sido tanto profesionalmente ingenuas como éticamente cuestionables. Leí la historia 2 veces, luego llamé a Richard Blackwood. Un artículo de periodismo devastador, dijo Richard sin preámbulos. Esa joven ciertamente sabe cómo investigar una historia. Es muy minuciosa, sí.
Owen, he estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada, sobre la rendición de cuentas en el mundo del arte y la importancia de trabajar con marchantes éticos. ¿Qué pasa con eso? Creo que a Saresoute le vendría bien una nueva galería, algo que opere con el tipo de profesionalismo e integridad que parece faltar en el mercado actual. Sonreí. Es una observación interesante. Estoy preparado para que sea más que una observación. Si la persona adecuada estuviera interesada en abrir una galería así, podría estar interesado en proporcionar parte del capital inicial. ¿Qué constituiría la persona adecuada? Alguien con relaciones establecidas en la comunidad de coleccionistas. Alguien con reputación de comerciante honesto y competencia profesional. Alguien que entienda que este negocio se basa en la confianza, no en la presunción. Es un conjunto de cualificaciones muy específico. Soy un inversor muy específico. ¿Estás interesado en discutir esto más a fondo? Siempre estoy interesado en discutir oportunidades de negocio con gente exitosa. Excelente. ¿Por qué no vienes a casa esta tarde? Podemos hablar de las posibilidades. La casa de Richard Blackwood era una mansión de estilo mediterráneo en Longwood Quay, llena de arte por el que la mayoría de los museos matarían. Había estado coleccionando durante 40 años, y su gusto era a la vez impecable y caro. El tipo de coleccionista que podía hacer o deshacer la reputación de una galería con un solo respaldo. Has sido tratado mal por gente que debería haber sabido mejor, dijo mientras nos sentábamos en su estudio, rodeados de cuadros que valían más que las casas de la mayoría de la gente. ¿Has sido educativo? Estoy seguro de que sí. Pero la educación sin aplicación es solo entretenimiento. ¿Qué piensas hacer con lo que has aprendido? Miré alrededor de la habitación, contemplando la colección cuidadosamente curada que representaba décadas de adquisición apasionada. De esto se trataba realmente el negocio del arte, no de las intrigas y el ascenso social que habían destruido a Grant Bishop, sino del amor genuino por la belleza y las relaciones construidas en torno a esa pasión compartida. Quiero abrir una galería que sirva a coleccionistas como tú de la manera que merecen ser servidos, con honestidad, profesionalismo y respeto por las relaciones que hacen posible este negocio. ¿Y cómo te diferenciarías del mercado existente? Recordando que los coleccionistas son personas, no activos para ser aprovechados. Representando a artistas basándome en la calidad de su trabajo, no en su disposición a proporcionar sobornos o favores personales. Construyendo un negocio sobre la confianza en lugar de la presunción. Richard asintió lentamente. Es un enfoque refrescantemente directo. ¿Qué necesitarías para hacerlo realidad? Capital, obviamente. El espacio adecuado, artistas dispuestos a confiar su trabajo a una nueva galería y coleccionistas dispuestos a darme la oportunidad de ganar su negocio. El capital se puede arreglar. Conozco a varias personas que estarían interesadas en invertir en la oportunidad adecuada. En cuanto al espacio, hay una propiedad en el centro que podría ser perfecta, el antiguo edificio Meridian en Main Street. El propietario ha estado buscando al inquilino adecuado. ¿Y los artistas y coleccionistas? Richard sonrió. Owen, has pasado 15 años construyendo relaciones en esta comunidad. El hecho de que Grant Bishop intentara robar esas relaciones no significa que hayan desaparecido. Siguen ahí, esperando a alguien digno de ellas. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo detalles, costes iniciales, plazos, estructura empresarial, estrategia de marketing. Richard tenía conexiones con inversores, propietarios de inmuebles y coleccionistas establecidos en toda Florida. No solo ofrecía respaldo financiero, sino la entrada a una red que podría hacer que una nueva galería tuviera éxito desde el primer día. Hay una condición, dijo al final de nuestra reunión. ¿Cuál es? Quiero que tengas éxito porque eres bueno en esto, no porque estés enfadado con Grant Bishop. La venganza es un buen motivador para empezar, pero una base terrible para construir algo duradero. ¿Qué te hace pensar que esto se trata de venganza? Richard se rió. Owen, llevo 50 años en los negocios. Sé la diferencia entre la oportunidad y la venganza. La pregunta es, ¿la sabes tú? Pensé en eso mientras conducía a casa. ¿Se trataba de venganza o de oportunidad? ¿Importaba, siempre y cuando el resultado fuera algo que valiera la pena? Maya me estaba esperando cuando volví al apartamento, acurrucada en mi sofá con un libro y una copa de vino. Parecía cómoda allí,
como si perteneciera a mi espacio y a mi vida. ¿Cómo fue tu reunión con Richard?, preguntó. Productiva. Quiere respaldar una nueva galería, contigo al frente. Esa es la idea. Maya dejó su libro y estudió mi rostro. ¿Cómo te sientes al respecto? Emocionado, nervioso, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado y esperando poder volar. ¿Y Julia y Grant? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo encajan en tus planes de la nueva galería? Me senté junto a Maya y la abracé. No encajan. Ese es el punto. Owen, necesito decirte algo. Julia me llamó hoy después de que saliera la historia del periódico. Se va de Sarasota. Ella y Grant se mudan a Miami la próxima semana. Él va a intentar empezar de nuevo allí, tal vez encontrar trabajo en una galería existente. Asimilé esta información. Julia y Grant huían de Sarasota, abandonando la vida que intentaron construir sobre los escombros de mi matrimonio. La reputación de Grant estaba tan dañada que no podía seguir operando aquí, y Julia lo seguía al exilio. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Maya. ¿Aliviado? ¿Satisfecho? ¿Vengado? Consideré la pregunta. ¿Cómo me sentía acerca de que Julia se fuera? Hace 6 meses, la idea de que se mudara a otra ciudad me habría devastado. Ahora, simplemente se sentía como la conclusión lógica de una historia que había comenzado el día en que decidió engañarme con Grant Bishop. Siento que el círculo se ha cerrado, dije finalmente. Ella quería un nuevo comienzo. Ahora lo tiene. Maya guardó silencio por un momento. ¿Fue suficiente? ¿La venganza? No lo sé. Pregúntame en un año. Pensé en Grant Bishop. Su reputación destruida y su negocio fracasado. Preparándose para empezar de nuevo en una nueva ciudad donde nadie conocía su nombre. Pensé en Julia, descubriendo que su mejora se había convertido en una degradación catastrófica. Siguiendo a su novio fracasado hacia un futuro incierto. Pensé en mí mismo. A punto de abrir una nueva galería respaldada por inversores serios y construida sobre las relaciones que había pasado 15 años desarrollando. A punto de convertir la traición en oportunidad, el fracaso en éxito. Creo que son ambas cosas, dije finalmente. Justicia por lo que me hicieron y venganza por pensar que podían salirse con la suya. Maya sonrió y me besó en la mejilla. Mientras tengas claras tus motivaciones. Cristalinamente claras. Bien, porque yo también tengo noticias. ¿Qué tipo de noticias? Presenté mi renuncia en el trabajo hoy. Si vas en serio con esta galería, vas a necesitar a alguien que se encargue del marketing y las relaciones públicas. Alguien que entienda la comunidad local y sepa cómo construir relaciones con los coleccionistas. Miré a Maya. ¿Quieres trabajar conmigo? Quiero construir algo contigo. Algo que sea nuestro, no de ellos. Algo que demuestre que la gente buena puede ganar si es inteligente al respecto. La besé entonces, saboreando el vino y la posibilidad y el futuro que estábamos a punto de crear juntos. Cuando nos separamos, Maya sonreía. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero, firmamos un contrato de arrendamiento para el edificio Meridian. Luego, empezamos a llamar a artistas y coleccionistas. Luego, planeamos una inauguración que hará que todos se olviden de que Grant Bishop existió alguna vez. ¿Y Julia? Miré por la ventana el horizonte de Sarasota, pensando en mi exesposa haciendo las maletas y preparándose para seguir a su novio al exilio. Julia tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Como todos los demás. Maya se acurrucó contra mi hombro, y nos quedamos allí en un cómodo silencio, planeando nuestro futuro mientras mi pasado se preparaba para desaparecer en el espejo retrovisor. Estaba exactamente donde pertenecía. 2 semanas después, firmé un contrato de arrendamiento para el edificio Meridian y comencé a convertirlo en la Galería Reed. El grupo de inversores de Richard Blackwood proporcionó el capital inicial. Sarah Chen me ayudó a reclutar artistas, y Maya se encargó del marketing con el tipo de entusiasmo que hizo que todos creyeran que íbamos a tener éxito. Julia y Grant se fueron a Miami un martes por la mañana. No los vi irse, pero Maya sí, y me informó que parecían refugiados huyendo de una zona de desastre, lo cual, en cierto modo, eran.
La Galería Reed abrió 6 meses después con una exposición de artistas contemporáneos de Florida que atrajo a coleccionistas de todo el estado. Richard Blackwood compró 3 piezas en la noche de inauguración, marcando la pauta de lo que se convirtió en el lanzamiento de galería más exitoso en la historia reciente de Sarasota. Julia envió una tarjeta de felicitación desde Miami, donde trabajaba como asistente de diseño para una firma que se especializaba en vestíbulos de hotel. Grant había encontrado trabajo como asociado de ventas en una galería establecida, ganando una fracción de lo que había ganado como propietario. Tiré la tarjeta sin leerla. Maya y yo nos casamos un año después en una pequeña ceremonia en la galería, rodeados de arte y amigos y la vida que habíamos construido a partir de las cenizas de la anterior. Julia no fue invitada, obviamente, pero envió otra tarjeta. Esta nos deseaba felicidad y estaba firmada con amor y arrepentimiento. También tiré esa. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, donde pertenecen. La Galería Reed se convirtió en uno de los espacios de arte más respetados de Florida, conocida por descubrir nuevos talentos y servir a los coleccionistas con integridad y profesionalismo. El genio de marketing de Maya y mis relaciones en la industria demostraron ser una combinación imbatible. Aparecimos en la revista Art News 2 años después de la apertura, en un artículo sobre asociaciones de galerías exitosas. El escritor describió nuestra operación como un modelo de integridad, señalando que habíamos logrado crear algo significativo en un mercado previamente dominado por operadores menos escrupulosos. Enmarqué ese artículo y lo colgué en mi oficina, justo al lado de la pintura de las nubes de tormenta que lo había empezado todo. Julia me llamó una vez, unos 3 años después del divorcio. Estaba de vuelta en Sarasota, trabajando para una pequeña firma de diseño y viviendo sola. Grant la había dejado por una mujer más joven, un patrón que probablemente debería haber sido predecible. Cometí un error, dijo. Un error terrible. Tiré lo mejor de mi vida por alguien que no valía la pena. Sí, dije. ¿Lo hiciste? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Podríamos intentarlo de nuevo? ¿Podrías perdonarme? Miré al otro lado de la galería a Maya, que discutía una escultura con un coleccionista, su rostro animado con una pasión genuina por el arte y el negocio que habíamos construido juntos. No le dije a Julia. No la hay. Se acabaron las segundas oportunidades. Hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Maya me encontró en mi oficina 1 hora después, mirando por la ventana la calle de Sarasota donde mi nueva vida había echado raíces y florecido. ¿Era ella?, preguntó. Sí. ¿Qué quería? Una segunda oportunidad. Maya se sentó en el borde de mi escritorio y tomó mi mano. ¿Te arrepientes de algo, Owen? Consideré la pregunta. Me arrepentía de negarme a perdonar a la mujer que había traicionado nuestro matrimonio y había intentado robar mi vida. ¿Me arrepentía de construir algo mejor con alguien que realmente merecía mi confianza? No, dije. No me arrepiento de nada. Bien, dijo Maya, porque tenemos un negocio que dirigir y una vida que vivir, y ambos son demasiado buenos para desperdiciarlos en personas que tuvieron su oportunidad y la desecharon. Tenía razón. Habíamos construido algo notable juntos. Un negocio, un matrimonio, una vida que era todo lo que mi existencia anterior había pretendido ser, pero que nunca fue en realidad. Habíamos convertido la traición en oportunidad, el fracaso en éxito, la venganza en algo que se parecía notablemente a la justicia. Julia y Grant habían obtenido exactamente lo que merecían, el uno al otro, hasta que incluso eso se desmoronó. Y yo había obtenido exactamente lo que merecía, algo infinitamente mejor que lo que había perdido. La Galería Reed prosperó. Maya y yo prosperamos. Nuestra vida juntos se basó en la honestidad, la confianza y el entendimiento compartido de que algunos errores son demasiado costosos para perdonarlos. Julia aprendió esa lección de la manera más dura. Grant también la aprendió. Y yo aprendí que a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras tus enemigos viven con las consecuencias de sus decisiones. Resultó que la pintura beige cubría multitud de pecados. Pero también proporcionaba la base perfecta para algo mucho más vibrante y duradero.